Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Regresamos con un análisis de una unidad de Star Wars Shatterpoint. Ya llevaba un ratito que no lo hacía. Y esta en concreto hice una encuesta ahí en YouTube para ver qué quería la comunidad, ¿no? Entonces Maul y los clones estaban muy cerquita, pero finalmente los clones ganaron la encuesta, así que toca analizarlos. Estén atentos porque seguiré haciendo este tipo de preguntas para que ustedes puedan votar qué va a venir de contenido al canal. Así que gracias a los que participaron y estén muy atentos. Bueno, como ven, la idea es analizar las 4 unidades clones que hay actualmente en el juego. Todos son de la época de la República, ¿vale? De la época Fall of the Jedi. Todos cuestan entre 3 y 4 puntos y todas traen 2 personajes dentro de la unidad, ¿de acuerdo? Vemos que los de coste 4 son los Clone Commandos y la 212, los de coste 3 la 501 y los ARC Troopers. Es importante que tengamos clones de coste 3 en la República porque, como saben, la República Galáctica depende mucho de que las unidades principales tengan mucho valor, tengan mucha importancia en la mesa, en sus acciones. Es por esto que muchas son muy fuertes y normalmente un modo de representarlo en el juego es que permiten menos puntos para construir una squad. Una de las razones por las cuales traigo a las 4 unidades juntitas, razones o ventajas, es que comparten muchas reglas, ¿vale? Comparten muchas habilidades, comparten muchas palabras clave, así que vamos a analizar las 4 unidades. Por un lado, todos son Clone Troopers, todos son República Galáctica, todos son Troopers. Después, cada uno tiene 212, ARC, 501 o Clone Commandos. Es lo único que les distingue a nivel de palabras clave. Después, en cuanto al vigor, todas tienen 7, menos los Clone Commandos, que tienen 6, ya veremos por qué, aunque a mucha gente le hizo mucho ruido, son los como los super élite dentro de los clones y son los que menos vida tienen, bueno, a cambio de tener una armadura un poquito mejor. Y después todos tienen resistenciado. En cuanto a las capacidades, todos los 4 tienen la misma capacidad activa llamada maniobras defensivas. Y es que pagamos un punto de fuerza y los 2 personajes pueden hacer un dash. Con que uno de los 2 lo haga, ganan un Hunger Token. Así que buenísimo, por un punto de fuerza, movilidad y protección. Es una muy buena capacidad activa que tienen estas 4 unidades. Y una de las razones por las cuales no es tan mal. La otra capacidad que les hace brillar es el fuego coordinado. Como saben, cuando una unidad, en este caso de la República Galáctica, combate contra una unidad enemiga y esa unidad enemiga se encuentra a rango 5 o menos de un personaje de una de estas 4 unidades, la unidad puede reaccionar y mete un efecto o tiene un estado distinto. Los Clone Commandos van a meter un dañito. La 501 va a meter el estado de extenuado o sangrado. Los ARC Troopers van a meter el estado de expuesto y la 212 va a meter el estado de pineado o inmovilizado. Está muy bien. Yo como jugador de República Galáctica y un poco de la Mother Talking, como bien saben, en las partidas que estamos jugando, ahí dejaré alguna para que puedan verla, me encanta el fuego coordinado, ¿no? O sea, poder tener un efecto extra cuando una de nuestras unidades combate contra un rival y hacer que defiendan peor, poner un estado que luego le va a dificultar acciones futuras o directamente hacer un dañito extra aparte de lo que ya hacemos, tiene mucho valor. Es una capacidad reactiva. En principio nos cuesta 0 de fuerza. Pero en cuanto son heridas, ya nos empieza a costar un punto de fuerza. Y la pregunta es, ¿merece la pena? ¿Merece la pena? Bueno, ya les adelanto, en base a experiencia propia y seguro de muchísimos jugadores de República y también de los que juegan en contra, porque seguro que se la han hecho seguro, que la que más renta es la de los ARC Troopers, ¿no? Poner ese expuesto indirectamente potencia muchísimo el ataque que vaya a hacer que esté haciendo nuestra unidad por la cual estamos reaccionando. Así que yo muy felizmente pago uno de fuerza para que el resto de unidades sean mucho más eficaces en el combate contra esa unidad. Bien, la otra capacidad que tienen todos es Brothers in Arms, hermanos en la batalla. Y es que mientras que tengan un tokencito de resguardo, un Hunger Token, la unidad completa gana Steadfast.
¿vale? Que es que no pueden ser desplazados en el primer empujón. Necesitan 2 desplazamientos para poder moverles en la mesa, ¿no? Como consecuencia de un combate. Esto es muy útil cuando los clones están en un punto, ¿no? Están disputando un objetivo, nos atacan y el rival dice, con un solo empujoncito, con un solo desplazamiento, ya lo estoy sacando fuera del control y me quedo con el objetivo. Bueno, tener Steadfast es muy bueno porque el clon se queda ahí. Y si nos lo hieren, si lo estamos acompañando de la reina Amidala, sabemos que tenemos una postura en la que ella simplemente con llegar al punto y disputarlo, hace que una unidad de apoyo de la República Galáctica, aunque esté herida, también dispute el objetivo. Por tanto, tener Steadfast en los clones es muy bueno. De un modo u otro, vamos a seguir metiendo presión en los objetivos y complicando un poquito la vida al rival. Después de esto, solamente 2 unidades, los ARC Troopers y los Clone Troopers, los Clomandos, es buen nombre, ¿eh? Los Clone Commandos tienen unas capacidades extras. Los ARC Troopers tienen una que me encanta, y es que siempre que sean objetivo de un disparo, si tenemos un token de resguardo, directamente tenemos un resultado adicional de pericia en nuestra tirada de defensa. Así que ya de base tenemos un escudo directo porque sí. Muy, muy buena. Una capacidad que solo tienen los Clone Commandos que es innata, es la armadura comando, que lo que les da es protección. Por tanto, siempre que sean atacados, van a mitigar un dañito del pool de daño que nos haga el rival a la unidad. Por tanto, con que nos ataquen solamente una vez, ya es como si tuviéramos 7 de vida. Y si en el primer ataque no nos hacen un one shot, no nos la hieren, bueno, como nos tiene que hacer un segundo ataque, también vamos a mitigar otro puntito de daño. Entonces, quizá como tener 8 es un poco tramposo, porque normalmente de 2 ataques, en mi experiencia, te la dejan herida y bueno, y toca sufrir, salvo que llegues y en tu turno les cures o hagas alguna cosa. Pero bueno, tener esa protección extra está muy bien, porque hay veces que el rival no siempre va a tener una tirada brillante, nosotros vamos a tener una tirada decente en defensa, vamos a mitigar daños ya solo por puros dados. Si sumamos protección, aún les vamos a proteger más. Y la otra capacidad que les hace distintos al resto de los comandos es que tienen escalar. Por tanto, escalar, recuerden que lo que nos va a permitir es poder cambiar de elevación cuando no podamos normalmente a través de un movimiento. Por ejemplo, los clones están trabados en cuerpo a cuerpo con una unidad rival. Como saben, no podremos hacer un trepar y subir a un objetivo que esté en un punto superior porque estamos trabados. Tendríamos que simplemente hacer un dash, llegar hasta algún punto de acceso y, si es que hay alguno cerca, y ahí ya sí subir. Bueno, gracias a que tenemos Scale, en este tipo de situaciones, este es un ejemplo, sí podremos cambiar de altura sin penalización por estar trabado en cuerpo a cuerpo. Esto es muy bueno, no únicamente en esta situación. Por ejemplo, como hemos visto antes, tenemos maniobras defensivas. Por un punto de fuerza podemos hacer un dash. Por tanto, si podemos hacer un dash en un momento donde no podríamos, por ejemplo, para cambiar de elevación, ellos sí pueden porque tienen escalar. Así que es la razón principal por las cuales esta unidad es una de las que más se ve en mesa a día de hoy. Seguimos hablando de los comandos, vamos a hablar de su postura. Está muy claramente enfocada a hacer daño. Son 6 dados a distancia, rango 5, muy bueno. 5 en cuerpo a cuerpo, no está mal para ser un clon. Y en defensa tiran 5 y 4 dados respectivamente. Es una defensa media, pero, ojo, hay que sumarle protección, ¿vale? Eso siempre que tenemos que tenerlo en cuenta. Las pericias en defensa. Bueno, tiene por un resultado en pericias, tenemos un escudo. Dos resultados, 2 escudos. 3 resultados, un escudo y un reposicionamiento. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Sobre todo porque con 1 y 2 resultados nos estamos manteniendo, no estamos perdiendo mucho. Y ese reposicionamiento de pronto nos puede dar un plus en la partida que, si es que no nos llena a la unidad, podemos llegar a lugares donde el rival quizá no se lo está esperando. En la parte ofensiva, vamos a ver el árbol. El árbol tiene 5 espacios como máximo y su daño es daño 8. Ojo, porque está muy bien. Es otra de las razones por las cuales esta unidad se ve bastante en mesa. Y es que al final, para ser una unidad de apoyo, puede meter bastante daño. Eso sí, necesita el árbol completo. Son 5 espacios. Y tirando solamente 6 dados,
yo creo que es un poco optimista. Es un poco optimista a distancia y mucho más optimista en cuerpo a cuerpo, que son 5 dados únicamente, poder llegar a hacer tanto daño. Ahora, vamos a ver las pericias. En disparo tenemos que 1 o 2 pericias es un crítico y 3 más son 2 críticos. Bien, bien, están bien. Ya veremos que es una de las mejores pericias que tenemos a disparo. Porque sí o sí nos asegura que con un par de resultados en pericias podamos hacer bastante cosas al rival. Vamos a ver el árbol. En el primer resultado tenemos 2 daños. En el siguiente espacio tenemos un pineado, un inmovilizado. Ahora se divide en dos. Por la parte de arriba son 2 daños directos y en la parte de abajo es un daño directo y un extenuado o sangrado. Después se vuelven a juntar, son 2 daños y terminamos con un reposicionamiento y otros 2 daños. Claro, repetimos, es que son pocos dados los que estamos tirando. Son muy poquitos dados. Está complicado llegar a tanto. Si el rival está expuesto, bueno, quizás sí, ¿no? Me olvidé de las pericias en cuerpo a cuerpo. Es que tampoco es que sean brillantes. Tenemos que un resultado en cuerpo a cuerpo en pericias tenemos un impacto normal, dos impactos normales, 3 más, crítico y un impacto normal. Bueno, yo poquísimas veces he combatido con esta gente en cuerpo a cuerpo, la verdad. Los uso sobre todo para disparar. Pero bueno, algo que es importante destacar es que no tienen desplazamientos en su árbol. Por tanto, esta gente está o para hacer daño o para meter algún estado. Y inmovilizado está bien, está bien. Yo creo que con 2 resultados que metamos, estamos contentos. 3 estamos muy contentos, son 4 daños y un pineado. Con 2 no está mal. Pero es que si necesitamos sacar a una unidad rival de un objetivo, no podemos. O lo herimos o no podemos sacarlo. Y es una de las cosas más negativas que tiene esta unidad y por las cuales a mí me cuesta mucho meterlas en mesa. A continuación tenemos la otra unidad que cuesta 4 puntitos, ¿vale? Junto con los comandos. Es imposible no compararlas, ¿no? Tenemos a la 212, la unidad de clones que viene acompañando a Obi-Wan y a Cody. Y otra vez es un perfil, es una unidad que va muy enfocada a hacer daño. Son rango 5, 6 dados en disparo, 4 en cuerpo a cuerpo, 4 de defensa en disparo, 3 de defensa en cuerpo a cuerpo. Por tanto, es un cuerpo a cuerpo horrible, tanto ofensivamente como defensivamente. Al final esta gente eran como una especie como de snipers, ¿no? Que estaban ahí acompañando a Cody mientras estaba dirigiendo a todos los clones en los ataques con Obi-Wan. Es gente que quiere estar atrás. Ok, lo entiendo. Sus pericias. De 1 a 2 escudos tenemos... Perdón, 1 o 2 pericias tenemos un escudo. 3 más son 2 escudos. Y hasta ahí. Bueno, no es brillante. No es brillante. Sobre todo, creo que lo problemático es que sea 1 o 2 resultados un escudo. Dame otro más, ¿no? Dame otro escudito con el 2. Yo creo que es lo que se echa un poquito en falta. Pero bueno, lo dicho, son snipers, entonces se puede entender que quizá no sean los más robustos. Vamos a pasar entonces al disparo, ¿no? A la parte ofensiva, a ver cómo es esto. Tiene un árbol de solamente 4 espacios. 4 espacios, 6 dados en disparo, vale, ok, puede ocurrir. Pero daño máximo 6. Y 4 de esos 6 daños vienen en el último espacio. Así que si no metemos 4 espacios, solamente vamos a hacer 2 de daño. Por tanto, estos snipers, ¿a qué vienen? Bueno, vamos a ver sus pericias. En disparo tienen una pericia, es un daño directo. De 2 a 3 pericias en disparo, un crítico y un daño directo. 4 más, un crítico y 2 daños directos. Entonces, ok, las pericias compensan un poquito esa falta de daño inicial. Si sumamos los 6 de su árbol más los máximos 2 de pericias, pueden ocurrir cositas, pero es muy poco factible. Al final solo estamos tirando 6 dados, si hacemos un focus tenemos uno más, ok. Está complejo. En cuerpo a cuerpo, una vergüenza. Una pericia o más, un impacto. Entonces, claramente, esta gente no queremos que luchen en cuerpo a cuerpo. Y su árbol, bueno, en el primer espacio tenemos un daño y un inmovilizado. Eso está muy bien, la verdad. O sea, al final, bueno, uno podemos confiar que entre. Y ese token de inmovilizado, yo defiendo que puede ser muy importante tenerlo en el primer espacio. Porque
el meta es de mucho movimiento. Bueno, el juego realmente es de mucho movimiento, tanto en turno como fuera de turno, ¿no? Que otras unidades muevan a otras unidades del rival. Tener un inmovilizado puede romper alguna jugada muy buena contra el rival. Por tanto, muchas veces con los 212 no vamos a elegir al objetivo al que queremos herir. Vamos a elegir al objetivo que queremos inmovilizar, que queremos parar en seco para que no puedan hacer un doble salto, que no puedan hacer un dash siendo movida por la Model Tolsin o lo que sea. No está mal. El segundo espacio, menos mal, tiene un desplazamiento y un daño. Continuamos con un expuesto, nada mal, y terminamos con 4 daños. Por tanto, no es la mayor cosa de la vida, pero al menos yo creo que podemos confiar en ese pineado y quizá en el desplazamiento. Continuamos con la unidad de clones que vino en la caja básica, la 501. Y esta es una unidad que, si las otras iban un poco más destinada al daño, esta va más destinada a utilidad, ¿vale? 7 dados a distancia, muy bien, rango 5. 5 dados en cuerpo a cuerpo, no está mal, la verdad. Defiende con 5 a distancia, defiende con 4 en cuerpo a cuerpo. Oye, no está mal. Y es una de las unidades más odiadas de la 501. Vamos a ver por qué. En defensa, exactamente igual que la 212. De 1 a 2 resultados, un escudo, 3 más, 2 escudos. No me voy a repetir. En la parte ofensiva, daño máximo 5. No está mal en 5 espacios. Por suerte, es un árbol más grande que el de la 212 y además nos aporta un poquito de variedad. Vamos a pasar directamente a analizar el árbol. Primer resultado, pineado. O sea, ni siquiera el daño, ¿no? La 212 era daño más pineado. Aquí es pineado. Ya está. Segundo resultado, tenemos 2 daños. Y aquí se divide en 2 ramas, con 2 resultados cada una y se junta en uno al final. En la parte superior tenemos un desplazamiento, ok, tercer resultado en 7 dados, es factible. Luego tenemos una curación y terminamos con 2 dañitos. Bueno, la otra opción ¿cuál es? En lugar de un desplazamiento es meter extenuado o sangrado al rival, después un reposicionamiento y un daño, y por supuesto terminamos en la misma casilla con 2 daños. Así que no es un árbol malo. Me gusta que podamos decidir por dónde vamos, ¿no? Si queremos hacer un poquito más de daño, reposicionamiento, un sangrado para condicionar al rival, o directamente necesitamos sacarlo de punto, usamos el desplazamiento y encima curamos algo que esté cerca, o a sí mismos porque van a morir fácil, ¿no? No está mal, no está mal. El problema son las pericias. Es que en disparo, de 1 a 3 resultados en pericias, es un impacto normal. Y con 4 más, es un crítico. Por tanto, el mayor... Bueno, y en cuerpo a cuerpo, otra vez, un resultado, uno o más, un impacto normal. El problema que tiene esta unidad es la caída de mano, que es muy sencillo. Que tengas una tirada normalita, ya no digamos caída de mano, normalita, que el rival pare y prácticamente no haces nada. Podemos aplicar lo mismo otra vez a la de la 212, que en primer resultado tenga un pineado, no está mal. Además, tienen sinergia entre sí, porque ya veremos, todos los clones tienen pineados, tienen inmovilizados en su árbol. Así que si uno dispara, pone el pineado, cuando otro clon dispare, vamos a esa unidad que tenga el tokencito de inmovilizado, vamos a hacer un daño extra. Por tanto, se camufla un poco la ausencia de daño a la par que vas condicionando al rival su movimiento. No está mal, pero es que Pericia es tan malo, que es que esta gente... Bueno, no me quiero adelantar. Vamos a pasar a los Uptroopers, que son los más jugados. Estos tienen un perfil de daño y utilidad. Son 7 dados a distancia, bien. 5 cuerpo a cuerpo, bien. 4 tanto en disparo como en defensa. Bueno, no está mal, no está mal. En cuanto a las pericias de defensa, más de lo mismo. 1 o 2 resultados, un escudo. 3 más, 2 escudos. Claro está. Ojo, tenemos una pericia extra gratis gracias a la capacidad de lay low. Entonces, bueno, es más fácil que con una tirada mala de muchas pericias lleguemos a tener ese 3 más y por lo tanto tener 2 escuditos extras. O, en el mejor de los casos, tenemos una tirada de todo escudos, tenemos esa pericia extra y que nos sobra, es un escudo directo. Por tanto, parece que no, pero al final los Arc Troopers viven más, o mi experiencia es que duran más en mesa que otros clones. Y eso, que como vimos, tiene uno de los mejores fuegos coordinados, porque meter expuesto
no es poca broma. En cuanto al árbol, volvemos a tener un árbol cortito, de 4 resultados. Por suerte, tenemos un poquito de más de opciones, porque en un momento dado se divide el árbol, no como la 212, que era una línea recta, aquí es un poquito distinto. Bien, daño máximo, 5, en 4 espacios. No está mal, no está mal. Sus pericias, en disparo, de 1 a 2 resultados, un impacto normal. Con 3, un crítico y un impacto normal. Con 4 más, 2 críticos. Ay, bueno, creo que si hubiese estado un poquito mejor, no estaría mal. Por otro lado, entiendo que ponerle unas mejores pericias con ese fuego coordinado sería muy potente. Bueno, y en cuerpo a cuerpo, mejor que el resto. Mejor que el resto. Tiene una pericia, un impacto normal, 2 más, 2 impactos normales. Bueno, un poquito mejor, un poquitito mejor. Vamos al árbol. Primer resultado, inmovilizado, daño, bien. Segundo resultado, desplazamiento, daño, bien. Y luego tenemos la rama larga, que es expuesto, daño y después 2 daños. O nos vamos a una rama más cortita de solo un resultado extra, que es desarmado y un daño. Por tanto, los dos resultados en 7 dados los veo factibles. Y al final es un inmovilizado, un desplazamiento y 2 daños. No está mal, no está nada mal. Son 2 disparos. Alguna tirada va a ir mejor. De hecho, en la primera tirada, si tenemos 3, podemos ir por la rama de arriba, meter el expuesto. Y así, cuando dispare el otro Trooper, podemos lograr que defienda peor y por tanto llegar otra vez a meterle expuesto e incluso los 2 daños extra. No es tan mal. A mí el desarmado me gusta mucho. Como saben, soy fiel seguidor de las amidalas. Les dejo por aquí un link para que puedan ver el análisis. A mí el desarmado me gusta, porque al final, en un meta donde hay tanto cuerpo a cuerpo, que viene el típico Grievous o... Ya saben, ¿no? Que te tira un montón de dados, que tiene muy buenas pérdidas en combate, de pronto poder hacer que su siguiente ataque sea malo y que te meta menos daño, puede ayudar a la supervivencia de las unidades. Me gusta. Y muchas veces prefiero no hacer más daño. A veces en lugar de hacer las 4 líneas, los 4 espacios, me he ido por la parte de abajo para meter ese desarmado, porque lo considero más importante que meter un poquito de daño extra, ¿no? Entonces, me gusta. Resumen. Bueno, creo que ya lo he hecho más veces, ¿no? Aparte de crear contenido, yo consumo mucho contenido. Creo que es algo responsable de mi parte. Me gusta estar muy informado, me gusta tener como muchas miradas, no solo quedarme con la mía, porque intento traerles la mejor información posible. Entonces, a día de hoy, en muchos lugares se considera a los clones fácil la peor unidad de apoyo, como familia, ¿vale? A lo mejor podemos elegir otra muy concretita, pero como familia, como arquetipo, como lo quieran llamar, es de las peores. Se supone que representan la élite, son gente que ha sido, pues, bueno, construida o fabricada, me suena muy feo, pero generada en laboratorios para ser unos clones, unos guerreros buenísimos. Todos tenemos en mente escenas de Clone Wars y demás. Sí, sobre todo los que tienen nombre, ¿no? Como por ejemplo Rex y Cody, que ya los analizaremos. Eh, entonces, ¿por qué son tan malos? Y es que de verdad se siente, yo como jugador de República, se siente que vas por detrás a otras unidades de apoyo. No sé dónde está la clave, ¿vale? Que en un futuro quiero traer contenido de, propuestas de buff y nerf. No me quiero aventurar ahora, pero sí que se quedan muy por detrás, ¿no? Al final, su foco principal es utilidad. Primero, el fuego coordinado. O sea, creo que el fuego coordinado es clave. Creo que es una delicia cada vez que haces un combate decir, a ver, ¿es algo a 5 de algún clon? Sí, te meto el fuego coordinado de este, ¿no? Y creo que es una de las razones principales por las cuales te vas a decantar por un clon u otro. Y es que los Arc Trooper aquí ganan por goleada. Poder quitar pericias a un montón de guerreros de unidades muy fuertes del rival, que dependen muchas veces de pericias buenas, por ejemplo, otros usuarios de la fuerza, o incluso Grievous, ¿no? Que tiene pocos dados, bueno, pues te quito las pericias para poder meterte el árbol completo casi sin duda. Es muy bueno. Y esos pequeños estados en los árboles de combate no están mal.
Luego la otra parte que es la de llegar a puntos y aguantar, ¿no? Eso sí, necesitan los Hunker Tokens sí o sí. Por suerte, con ese punto de fuerza los podemos conseguir. Y en momentos más avanzados de la partida, cuando ya están los objetivos y aunque hayan sido heridos, muchas veces lo que vas a hacer es me pongo el Hunker Token y disparo, ¿no? Para, bueno, seguir metiendo presión al rival, meter estados, etcétera, etcétera, pero siempre, siempre, siempre necesitan ese Hunker Token o si no, sufren horrores. Y como buenas unidades de la República, son ultra dependientes de principales. Todas de la República lo son, pero es que los clones yo siento que son aún más. Windu, Obi-Wan, Plo Koon les aportan protección, ¿no? De un modo u otro. Ya algunos los hemos analizado en el canal, otros van a llegar en el futuro. No voy a entrar mucho. Padme les aporta el, pese a estar heridos, poder controlar objetivos. Y Anakin y Vader, bueno, es más bien potenciar a Anakin y Vader. Es el principal uso que se les da. Porque la capacidad de identidad de Vader de tirar más dados en cuerpo a cuerpo, viendo el cuerpo a cuerpo que tienen, es que no merece mucho la pena. Y que Anakin les quite un style y les cure, bueno, no está mal, pero es que muchas veces las vamos a tener heridas para cuando Anakin quiera o pueda llegar a tener efecto en partida, ¿no? Y generar herir a unidades rivales. Así que más bien es potenciarles a ellos mucho, mucho, mucho para que cada ataque de Anakin y de Vader tenga mucho impacto. Es una lástima, porque además es que no hay más opciones. Y creo que es una de las razones por las cuales, cuando vemos los videos del meta, si bien es cierto que hay gente que con República Galáctica está ganando, lo que tiene más porcentaje de win rate normalmente son unidades del lado oscuro. Y es que las unidades de apoyo influyen mucho, ¿no? Porque no es lo mismo tener a la Magna y a los B2, por ejemplo, o incluso los B1s, que tienen un montón de dados, viven mucho más, tienen protección, pueden ser movidos fuera de turno, pueden disparar fuera de turno, o sea, a tener a los clones, ¿no? Y es una lástima, ojalá los toquen de algún modo, no sé si mejorando sus pérdidas en defensa, yo creo que sería lo mínimo, mejorar un poquito su defensa, porque al final son élite. El problema, que lo he hablado muchas veces, es que si mejoras las pérdidas en defensa de los clones, ¿qué pasa con los mandalorianos? Porque claramente es mucha mejor armadura la de los mandos que la de los clones. ¿Qué haces? ¿También mejoras a los mandos? ¿O por otro lado, empeoras las pericias de defensa de lo que no son clones? No sé, algo tienen que hacerle para que esta gente aguante un poquito más y sobre todo que no dependan tanto de las unidades principales. Por otro lado, es lo que es. Los Clone Wars eran esto, o sea, eran los Jedi haciendo su desmadre y los clones por ahí cerca ayudando, ¿no? Entonces, a nivel de cómo está representado está bien, pero necesitan un puntito extra. Yo a día de hoy, como saben, Padme Amidalas con otra cosa y otra cosa busco otras cosas fuera de la República Galáctica porque no me encantan las opciones clones. Y ojalá algún día veamos Wookiees, ¿no? Que saquen a Yoda con Wookiees y podamos hacer una mezcla ahí bien divertida. Y en cuanto a listas, bueno, creo que voy a traer la que yo creo que es la única más o menos medio decente con ellos y que explota esa parte clon, que es clones a millones. Tenemos, como dije antes, ¿no? Obi-Wan y Windu vienen a traer, aparte de ofensividad a la lista, vienen a traer mucha protección. Windu porque va a generar esa burbuja de rango 5 para generar protección y steadfast en todas las unidades que estén en ese rango. Por tanto, protección para los clones, súper bien. Además, vamos a poder recuperar fuerza. Por lo tanto para fuego coordinado como para maniobras defensivas de unidades que estén heridas, no nos va a doler tanto, ¿no? El gastar fuerza en esas capacidades. Bien. Por otro, tenemos a Obi-Wan, que gracias a que solamente con que él esté en mesa, los Hunker Tokens no se van casi nunca, solamente cuando vayamos a activar a la unidad. Y además, vamos a poder tirar dados extra, un dado extra, con que tengamos al menos un token de resguardo en nuestra ficha. Por tanto, vamos a defender mejor. No nos los van a quitar. Y además, por si fuera poco, después de que el combate haya terminado, podemos decidir si quitamos los tokens, curamos tantas heridas como tokens y encima hagamos un dash. Eso está muy bien, sobre todo con los clon comandos. ¿Por qué? Porque como tenemos escalar, con ese empujón, con ese dash que podemos usar
a través de quitarnos los tokens, podemos regresar a puntos del cual nos haya sacado el rival. Y si encima estamos todavía bien, estamos vivos, pues no vamos a hacer que el rival pueda controlar el objetivo. Es una de las razones por las cuales Obi-Wan y Clone Commander van muy, muy de la mano. ¿Quién acompaña? Capitán Rex y Pons. Pons porque no hay otra, ¿no? Porque al final Windu cuesta 6, los Art Troopers cuestan 3, pues solamente podemos llevar otro clon que cueste 3 y es Pons. A día de hoy no hay otra opción. No está mal. Pons va a aportar más protección, vamos a ser inmunes a expuesto en una burbuja a rango 3 de Pons, y va a hacer que los clones en la squad donde él se ha desplegado avance un poquito más en el despliegue. Por tanto, eso va a ayudar incluso a veces subir a edificios, ¿no? A otras elevaciones y ya no destinar tanto para avanzar, para poder meter un disparo antes con los Art Troopers o lo que sea. Bien. Y al otro lado tenemos a Rex, uno de los mejores unidades de secundarias de la República Galáctica, mixto entre cuerpo a cuerpo y disparo, tiene el mismo perfil, creo que de memoria digo que tiene las mismas pericias en cuerpo a cuerpo, tiene muchas capacidades para poder reaccionar, para hacer curaciones, o sea, está muy bien, es un personajazo, puede hacer que otra unidad de la República Galáctica haga un dash y gane un Hunker Token, por tanto protege, es la unidad top, para mí es una de mis unidades favoritas de la República Galáctica, después de saber, yo creo, estoy enamoradísimo de esa unidad y tiene que estar en la lista de clones a millones. Y hasta aquí, gente, ojalá no les haya quitado las ganas de jugar clones, es cierto que están flojitos, pero esta lista en concreto está ganando torneos, ¿no? Tanto en España como fuera como en otros países, esta lista está ganando torneos, por algo será, es una lista fuerte, rocosa. Para mí lo que me está... Mira, esto tenía que haberlo dicho antes. Para mí lo que me está costando un poco más es saber hasta dónde arriesgo, hasta dónde voy agresivo con los clones. Porque a veces los he llevado muy rápido a los objetivos, porque es lo normal, ir a un objetivo, lo controlas. Pero es que luego caen como moscas, son muy, muy blanditos. Esta lista te permite que aguanten un poquito más. Les animo a que practiquen, listas con clon comandos. Yo confío en que en algún futuro los vayan a mejorar. Y hasta aquí, espero que les haya gustado. Como saben, suscríbanse, me ayuda un montón, hace crecer al canal, hace que más gente lo vea. Yo estoy feliz, hago más contenido y ya está. Gracias, gente, que tengan bonita semana. Chao.